Hay mucha gente a la que le encantan las películas llenas de efectos especiales, pero como me pasa a mí, muchas otras de repente ven un plano y les choca algo. No saben realmente lo que es, pero perciben que no está bien hecho. Pero ¿cómo es posible que hoy en día, con toda la tecnología que hay, haya efectos que sean cutres o que no estén bien hechos o pulidos? Eso es precisamente de lo que vamos a hablar en el vídeo de hoy. No hace falta ser un experto en efectos especiales ni entender de cine para ver que un efecto por ordenador no está bien hecho. Inconscientemente entendemos muy bien las leyes de la biología y de la física y en general del mundo en el que vivimos. No hace falta que sepas cómo funcionan las texturas, los colores o los brillos, pero si eso no se simula bien en una película o en una escena, lo vamos a notar. Por ejemplo, en la segunda trilogía de Star Wars el maestro Yoda es digital, y aunque ni mucho menos es un desastre, se nota que no está ahí. Como espectador sabes que cuando lo grabaron ahí no había nada, no es un animatrónico. En cambio en la trilogía original de la saga, a pesar de tener 20 años más, Yoda se ve mejor. Resulta chocante que el efecto más antiguo se vea mejor que el moderno, pero simplemente se debe a que las películas de los 70 es totalmente real. Yoda está ahí físicamente y tú inconscientemente lo notas. Muchas veces estamos tan metidos en la película o en la historia que nos están contando que no te paras a analizar esas cosas e incluso ni siquiera te das cuenta. Pero eso quiere decir que quizás, aunque no esté del todo bien hecho, desde luego no es demasiado evidente. Pero hay en otras películas como Superman 4, o por no recurrir a un producto tan antiguo como El regreso de la momia, cuya factura en lo que a efectos se refiere es tan mala que seguramente mucha gente pueda sentir que está tan mal hecho que lo saque completamente de la historia. En realidad no hace falta retroceder hasta 2002, podemos hablar de películas o productos mucho más recientes para ver efectos especiales mal hechos. She-Hulk tiene multitud de escenas en las que el personaje protagonista se nota que no está ahí. Otro ejemplo lo tenemos en Spider-Man Homecoming, que tiene una escena en la que Tony Stark está con Peter Parker en una azotea, y que al verla tú como espectador puedes notar que hay algo raro. Un decorado quizás. Se percibe cierta sensación de artificialidad porque cuando la luz incide a los personajes lo hacen en una dirección, pero cuando hicieron los efectos en el fondo que eligieron la luz incide en otra, y eso inconscientemente tu cerebro lo nota. Es curioso, porque nuestro cerebro es bastante exquisito con el tema de los efectos, pero no lo es nada con el tema de la continuidad. Tú puedes estar viendo una escena en la que en un plano la protagonista tiene un croissant en la mano y en el siguiente se ha convertido en una tortita, pero no te das cuenta. Para tu cerebro no pasa absolutamente nada porque no rompe con las leyes de la física o de la naturaleza. Ni el mismísimo Tarantino se salva de esto, pues en Érase una vez en Hollywood hay una escena donde el personaje de Leonardo DiCaprio, Rick Dalton, es insertado en La Gran Evasión. La escena está muy bien, pero hay algo que falla, y es que al metraje de DiCaprio le falta textura y nitidez. En este caso, en edición se intenta acercar el metraje original al de Tarantino, pero para mí hay un problema de planteamiento. Pues lo que deberían haber hecho es darle un aspecto más antiguo a todo, porque con ello podrían haberlo disimulado bastante mejor. Lo que quiero decir es que hoy en día seguimos viendo efectos especiales que no están bien hechos, no por un tema de tecnología, sino por principalmente dos factores, como son el tiempo y el diseño de producción. El tiempo que le dedicas a cada plano para que el efecto quede bien es fundamental. El problema es que no siempre se le dedica ese tiempo, ya que las productoras tienen unos calendarios muy concretos para los estrenos. Siempre hay una fecha de estreno programada y la mayoría de las veces son muy complicadas de cambiar. ¿Por qué? Pues porque puede ser que el estreno de un mega blockbuster esté programado para Navidades, unas fechas en las que la afluencia a las salas es enorme. Es inviable retrasar esa película al mes de enero o febrero, porque en esas fechas va mucha menos gente al cine y la recaudación va a ser infinitamente menor. Aún así, donde sí que existen retrasos continuados es en la producción de las películas, pues puede que un día vayas a grabar a un lugar y esté lloviendo, o por ejemplo puede que tengas que regrabar determinados momentos, lo que aunque conlleve un sobrecoste, lo que más se pierde es tiempo. Todos estos retrasos hacen que el margen que tiene el equipo de edición y postproducción para trabajar se reduzca y no puedan dedicar al producto todo el tiempo que quisieran. Al final existe una fecha concreta, unos días determinados para rodar y ahí debes grabar todo lo que puedas, porque después viene la postproducción y tienes que estrenar, y al final si vas con el tiempo justo, eso va a ir en detrimento de la calidad de la película. Es interesante saber cómo funciona la industria. Uno de los ejemplos más claros del buen uso de CGI es Jurassic Park. En las primeras películas se usaron animatrónicos combinados con efectos generados por ordenador, lo que ayudó a generar un balance muy bueno entre lo que es el muñeco que está físicamente en la escena con el actor y la composición digital, gracias a lo que más de 20 años después de su estreno hacen a estas películas aún creíbles. En la actualidad es complicado ver algo como lo que hizo Spielberg en su película de dinosaurios. La industria ha aprendido a usar las técnicas que les hacen falta, técnicas que al final resultan mucho menos costosas en tiempo y dinero que un trabajo artesanal. Aún así, algo fundamental y quizá lo más complicado de encontrar dentro de todo esto de lo que estamos hablando es el buen gusto, que es saber cuándo se debe utilizar un animatrónico o un elemento físico y cuándo utilizar CGI.
A la hora de introducir el CGI hay que tener en cuenta dónde va a estar la cámara y qué tamaño va a tener el personaje o el objeto que vas a generar de manera virtual. En los últimos años hay múltiples ejemplos, como esta escena de Garfield, la película, donde se nota mucho que el protagonista no tiene nada entre sus manos a la hora de coger al gato. O toda la película de Cats, un batiburrillo de efectos que dejan mucho que desear y que únicamente transmiten terror al espectador. Con efectos especiales se puede hacer todo lo que quieras, pero hay una serie de decisiones que se deben tomar para que su uso no provoque una suspensión de la credulidad en el espectador. Aunque los avances en este campo son evidentes y si están bien hechos aún pueden llegar a ser impresionantes, aunque me temo que por su abuso cada vez menos, muchas veces la mejor solución está en lo más simple. En fin, todo se puede resumir en tiempo, recursos y buen gusto. Si no hay equilibrio entre las tres y la película necesita de un componente digital, aunque tenga un buen guión va a terminar siendo un desastre.